Bienvenidos a la Santa Misa. De veras, no saben cuánto bien esta parroquia está haciendo a otras comunidades. Y como pastor yo me siento muy orgulloso porque no soy yo, pues es el patrimonio de ustedes. Pero cuando alguno de ustedes se suma a este proyecto, parece que no hace nada, pero una familia que las conocemos, que tenemos vinculado, ¿cuánto bien puede hacer un cristiano a otro cristiano en sus momentos de necesidad? Por eso, ojalá que día con día nos sumemos para que aquellos que están caídos en el camino de Jericó, los levantemos, porque tenemos y sabemos muy bien quién nos puede levantar a nosotros. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Como que le faltó al Evangelio, ¿no? No se preocupen, lo complemento con la homilía. Pero a veces en pocas palabras podemos dar una respuesta. Antes, en los versículos anteriores, le acaban de decir a Jesús: bueno, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Quién te ha enviado? ¿Qué papel tienes? Los fariseos querían saber quién era. Si nosotros vamos a nuestra Biblia, vamos a encontrar en el capítulo 10 de San Juan el título de El Buen Pastor. Y ahí viene narrando, esta es la última parte del Buen Pastor. Y el día de hoy nos dice, si me permiten rápidamente, 5 cosas. 5 cosas que Jesús dice en estas pequeñas líneas. Dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Quisiera, hermanos, que en esta homilía nos diéramos una vuelta, iba a decir. Entremos a la Escritura para poder entender lo que Jesús quiso decirnos. Mis ovejas escuchan mi voz. Dentro de todos los textos bíblicos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, dice que una mujer adulta, anciana, iba a sepultar a su hijo. Y dice la Escritura que era una viuda pobre, con un hijo solamente, que había muerto. Y entonces recuerdan el pasaje donde esta mujer va. Dice que Jesús va caminando. Esta mujer no vio a Jesús. Esta mujer va encerrada en su dolor. Se le acaba de morir su hijo. Es anciana, es pobre, no hay un porvenir. Y Jesús, cuando ve el cortejo, dice que tuvo compasión. Y sin habérselo pedido, esta mujer se acercó y le dice: mujer, no llores. Parece ilógico, se le acaba de morir el hijo. Mujer, no llores. Dice que volteó, toca el féretro y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Está muerto, pero hay un imperativo de Jesús. Y no se refiere a lo demás. Es muy claro el Evangelio que dice: joven, a ti, al muerto le está hablando. Y dice que en ese momento el muerto se levantó. Hermanos, mis ovejas escucharán mi voz.
Era un muerto, y en el muerto la palabra de Jesús hizo resonar las entrañas y recuperó la vida. Si eso es lo que el Señor, el pastor, puede hacer con una oveja muerta, ¿cuánto más puede hacer con una oveja moribunda? Que posiblemente podemos ser nosotros. Donde ya no había nada que hacer, la palabra de Dios de la eternidad llegó a la profundidad. Para los que no creen, bueno, pero para quienes creemos, esa tiene que ser nuestra certeza. La voz del Señor tiene poder ante la muerte de un joven. Y el imperativo, a ti te digo, levántate. Y entonces dice que Jesús lo tomó y se lo entregó a su madre. La locura de la madre, del dolor. Considero que el dolor más grande que puede tener una madre es la pérdida de un hijo. Es la muerte de su sangre. Quizá alguno de ustedes podrá haber vivido esa experiencia trágica. Del dolor más profundo a la alegría. En unos segundos Jesús cambió la vida de esa mujer. La mujer no cabía en la alegría de ver a su hijo respirar, de ver a su hijo allí, como si nada hubiera pasado. Es lo que puede hacer el pastor cuando pronuncia en su imperativo ante las realidades de este mundo el poder que tiene. Ese es el buen pastor, aquel que produce la locura de la tristeza más profunda a la alegría más desbordante. ¿Qué le faltaba a esta mujer? Le faltaba su hijo. Pues bien, aquí está tu hijo. Y en ese momento cambia la realidad de esa mujer. La pregunta el día de hoy, hermanos, en esto primero es, ¿realmente tú que estás aquí, que llegaste aquí o te trajeron a fuerza, hoy el Señor te tiene un regalo bien bonito, pero es un regalo que tiene que abrirse, como todo regalo? ¿Realmente crees esta historia de esta viuda? ¿Realmente crees que el Señor, al pronunciar con imperativo el poder ante una realidad, puede transformar toda realidad? Si estás más o menos seguro, no sirve para nada. No se necesita seguridad, se necesita certeza. Y la certeza es, creo firmemente que el Señor tiene poder para transformar toda realidad. Y donde ya no había nada que hacer, Dios lo puede hacer. Donde la palabra del hombre o el diagnóstico del hombre puede llegar, Dios todavía tiene una historia que continuar. Eso yo creo y lo he visto y lo he vivido y lo vivo. Eso es lo que yo predico. Pero no sé ustedes, porque este mundo ya no cree esto. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Un hombre bajo de estatura quería conocer a Jesús. ¿Han escuchado esa historia? Y se subió a un árbol para verlo pasar. Este hombre se subió al árbol y estaba esperando que Jesús pasara. A mí me encanta imaginar, entrar en esta escena, como un hombre tan bajito, ¿qué necesidad tiene de subirse a un árbol, por caridad? Cuando hay un desfile, los niños lo que hacen es se meten por debajo de las piernas, ¿cierto? Pues este hombre ni siquiera eso pudo hacer. Era tan rechazado que nadie lo quiso que estuviera cerca de él, para que veamos cómo estaba. Era un publicano, jefe de publicanos, y se subió al árbol y ahí estaba esperándolo. La sorpresa es que cuando Jesús pasó, se detuvo y le dice: Zaqueo, baja de allí porque hoy me hospedo en tu casa. Yo las conozco y ellas me siguen. Jamás se imaginó Zaqueo que Jesús se iba a detener e iba a pronunciar su nombre. Sabe mi nombre. Yo estoy casi seguro que casi se cae del árbol nomás de la sorpresa cuando el maestro se detuvo. Zaqueo, bájate de allí. Hoy me hospedo en tu casa. Imaginemos el rostro de la mujer de Zaqueo cuando llegó Zaqueo acompañado de esta gran multitud, entre ellos Jesús, los discípulos. Y llega y entra, esta mujer, como toda mujer, conoce el rostro de su esposo. ¿Creen que las engañan, señores? No,
porque tampoco Zaqueo engañó a su esposa. Venía todos los días, llegaba este hombre, y el de ese día vio un rostro diferente, acompañado de una gran multitud. Dice que Zaqueo lo invitó a su casa, y en un momento determinado se levanta: Señor, si he defraudado a alguien, si he hecho algo mal a alguien, le voy a restituir 4 veces. La ley decía que solamente 2. 4 veces le voy a regresar si he defraudado a alguien. Yo creo que la mujer le ha dicho, con 2 es suficiente, Mateo. No, es decir, hay que pensar en... Pero hasta aquí llega. ¿Qué fue lo que produce esa bondad? Es cuando Jesús ha pronunciado el nombre de Zaqueo. ¿Qué sucede cuando el nombre que nuestros papás pensaron para cada uno de nosotros, el nombre que han pronunciado nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros maestros, cuánta gente ha pronunciado nuestro nombre? Pero ¿qué pasa, como el de Zaqueo seguramente, qué pasa cuando nuestro nombre es pronunciado por Jesús? ¿Qué impacto tiene? El impacto de una bondad desbordante, en el que se reconoce inmediatamente que se ha equivocado con humildad. Me he equivocado, pero puedo hacer algo. Señor, esto es lo que quiero hacer. Y cómo Jesús va perfeccionando ese momento. ¿Hace cuánto no le decimos a Jesús que pronuncie nuestro nombre? ¿Cuándo fue la última vez en la que le has dicho, Señor, pronuncia mi nombre? Ve a Zaqueo. La sorpresa de que es el pastor. Él sabe no solamente tu historia, sabe tu nombre y sabe cómo pronunciarlo. ¿Alguna vez le han pedido a Jesús que pronuncie su nombre? Pues como que ya pasaron suficientes años, ¿no? Creo que no hay que perder tiempo. ¿Qué produce? Dile, experimenta. Señor, pronuncia mi nombre. Ese nombre que mis padres, mis abuelos, mis amigos, el impacto que va a tener, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque es nuestro buen pastor. Y yo los conozco y ellos me siguen. Yo les doy, llevamos 2, son 3, ya. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Yo les doy la vida eterna. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas que un hombre, un fariseo, para poner a prueba a Jesús, se acercó y le dice, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? No quería ganarse la vida eterna, lo que quería es ponerle una trampa a Jesús. Muy claro el Evangelio. Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este mismo hombre le dice a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Y entonces Jesús hace una historia de las más bonitas en lo personal. Un hombre venía bajando por un camino de Jericó, fue asaltado, lo dejaron moribundo, ¿se acuerdan? Venía un sacerdote, le sacó la vuelta, venía un levita, le sacó la vuelta, pero después venía bajando por el mismo camino un samaritano que se detuvo, se acercó a él, lo limpió, sanó las heridas, lo subió a su cabalgadura, se lo llevó a un mesón, lo deja en el mesón y le dice al dueño del mesón, cuida de él. Y si gastas más, a mi regreso te lo voy a pagar. Y entonces le dice Jesús, ¿quién te parece que es el prójimo? Y entonces este hombre le dice, el que tuvo compasión. Haz tú lo mismo. El prójimo es aquel que tiene compasión. ¿Qué tenía el samaritano que el otro no tenía? No tenía ni para limpiarse las heridas, ni para sanar las heridas, ni para estar en un mesón, ni para ser cuidado. La riqueza del samaritano se compartió con la pobreza de aquel que había sido lastimado. Pero el samaritano también tenía pobrezas dentro de su riqueza, pero de las pobrezas del samaritano Dios se va a encargar. Hermanos, la eternidad no es vivir para siempre solamente. La eternidad en la Escritura significa estar complementados, significa estar íntegros, significa no faltar, que no nos falte nada. Por eso, cuando nos sentimos en nuestra vida que hemos sido complementados,
que hemos sido llenados, que no nos falta nada. Esa es la experiencia de la eternidad, la plenitud. Por eso el paraíso es la plenitud del ser. Ya no falta nada. Y cuando no falta nada, entonces tengo tanto que ofrecer. Por eso la vida eterna, hermanos, es dejar que Dios, con su grandeza, llene nuestras pobrezas, llene nuestras limitaciones, sane las heridas, que nos integre a su misterio. Y cuando hemos sido integrados, no es un regalo personal, es un regalo para aquellos que nos vamos a encontrar en el camino lastimados. Y mi riqueza puedo compartirla sin temor, porque el pobre que está delante de mí ha estado como yo. Y si yo fui complementado, llenado por el Señor, entonces no tengo nada que perder. No sé si me expliqué, porque lo di como que se me fueron, Pero esa es la eternidad, la plenitud del ser. Cuando alguien se acerca al Señor, entonces empieza a integrarse y se da cuenta que no necesita de muchas cosas para tener alegría y felicidad, que no necesita y pensar que es un riesgo que Dios complemente nuestros proyectos o nuestros ideales, que Dios complemente nuestra naturaleza, que Dios vaya sanando nuestras heridas. Esa es la experiencia de la eternidad. Por eso cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. No dice, tendrá vida eterna, dice, tiene. Hoy, en este momento en el que te alimentas de mí, la sangre del Cordero va ramificándose en toda tu vida, en toda tu historia. Y te das cuenta que la grandeza de un hombre no está solamente fuera de la piel, que la grandeza de nosotros es cuando hemos encontrado la experiencia de un Dios que nos da la certeza, no la seguridad, la certeza de la experiencia maravillosa de que un ser, de que un hombre con Dios no le falta nada. Y cuando alguien vive de esa manera, no tiene miedo a compartir su vida con aquellos que están a su lado. Yo les doy la vida eterna, en pocas palabras, yo te complemento. ¿Cuál es tu pobreza? ¿Qué es eso que te falta? ¿Qué es aquella carencia que no te deja vivir, descansar, disfrutar? Aquel hombre que estaba tirado allí, le faltaba salud, le faltaba cuidado. Y Dios le manda un samaritano lleno de bondad, desbordándose, que fue y lo salvó. Nadie los arrebatará de mi mano, porque el Padre me lo ha dado y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Nadie puede arrebatar a las ovejas que el Padre me ha dado. Nadie. Arrebatar es cuidar, tutelar, velar, proteger, cuidar, llámenle como quieran. Mateo en el capítulo 9 nos habla de una historia maravillosa, su propia historia. Un hombre estaba en una mesa de recaudador. Jesús se presentó y le dice, sígueme. Dice que en aquel momento aquel hombre se levantó, un publicano, se levantó y lo siguió, lo invita a su casa. Y dice que aquel hombre lo invita a su casa y está a la mesa Jesús con los amigos de aquel publicano, de aquel pecador. Y estando allí, los fariseos, queriendo poner allí un poco de tensión, le dicen a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó, tiene muy buen oído, y le responde, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos, y yo he venido por ellos. Hermanos, Mateo era un publicano, su trabajo era cobrar impuestos. Y no sé qué les parezca a ustedes, pero a nadie nos gusta que nos cobren impuestos. Pero sobre todo cuando se abusa de los impuestos, peor aún. Este hombre, odiado por todo el mundo, por su pueblo, él, su familia, su descendencia, ¿quién lo cuidaba? ¿Quién lo protegía? ¿Quién velaba por él? Un hombre adulto, en un momento determinado, se transforma en un niño cuando escucha al Señor defenderlo. El que se meta con él, se mete conmigo. Yo he venido por él.
porque si ustedes lo han lastimado, ya fue suficiente, me tiene a mí. Cuando un adulto se transforma en niño, al descubrir a Dios como Padre y Pastor, entonces queda desarmado, se desarticulan todas sus seguridades y la única seguridad que tiene es la que Dios ofrece. Mateo lo vivió, se sintió amado como nadie lo había amado, como nadie lo había defendido y cuidado. Era un adulto, no lo podemos negar, pero en ese momento se sintió y vivió la experiencia de ser niño, porque también los adultos en algunos momentos tenemos que ser niños porque alguien tiene que cuidarnos, o exagero, pero es la experiencia. Pero cuando Mateo vive esta experiencia, entendió, mi Padre me los ha dado y nadie me los arrebatará. Y si ustedes le han querido hacer mal, fue suficiente. Y como Jesús a su oveja lo toma para sí. Y esa experiencia de Mateo nos dejó un evangelio maravilloso. Mateo aprovechó la experiencia de la pluma para dejar los acontecimientos de lo que había hecho el amor misericordioso, cómo lo recuperó, cómo lo sanó, cómo lo liberó y cómo lo protege. Finalmente, hermanos, el buen pastor, al final de este evangelio, el quinto elemento, podemos llamarlo así, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Felipe en la última cena le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes? ¿Qué no has escuchado que el que me ve a mí ve al Padre? ¿Que el que me escucha a mí escucha al Padre? ¿No sabes que el Padre y yo somos uno? Pídanle lo que quieran al Padre en mi nombre y yo se los voy a conceder. Pídanle lo que quieran en mi nombre y yo se los voy a conceder. No dijo pídanle algunas cosas, no, pidan lo que quieran. Lo que quiera, lo que quieras en mi nombre y yo se los voy a conceder. Y las cosas que yo hago las harán ustedes aún mejores, porque yo voy a interceder por ustedes ante el Padre. Y no querían venir a misa, Ve el regalote que Dios te está poniendo en tus manos. Pídele lo que quieras. Ya quita tu cara de angustia. Ya vete a dormir tranquilo. Ya basta. Es el buen pastor el que está hablando. No es un sacerdote. Yo solamente lo único que estoy haciendo es recordándole 5 cosas que el buen pastor nos ha dejado como gran regalo para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué entonces estás enojado? ¿Por qué entonces no quieres venir? ¿Por qué entonces te da miedo confiarte al buen pastor? Si, ¿qué no hemos escuchado? Que el que escucha mi voz puede transformar toda realidad. Se puede transformar. ¿Qué no crees que la voz del Señor puede transformar de tu buen pastor? Ante tu problema, ante tu enfermedad, ante tu fracaso, Señor, pronuncia tu voz aquí. ¿Y cómo puedes recuperar a un hijo perdido, a un amigo, a un hermano, a un pariente que se ha perdido en un vicio, en la enemistad, en tantas realidades de este mundo? ¿Cómo recuperar a aquellos que se han ido de nuestro lado? Aquí está el buen pastor. Señor, con el imperativo que tienes, actúa en este momento. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, con ese imperativo al que le dijiste a este joven, levántate, actúa aquí? ¿Qué pasa cuando la voz del Señor de manera imperativa, qué no le dijo al mar en manera imperativa? Cállate, enmudece. Y en ese momento el mar se detuvo. ¿No creen eso ustedes? ¿O es ciencia ficción? Si fuera ciencia ficción, ya no estaría aquí. Es la palabra revelada la que nos indica, la que experimenta, la que vive y nos da la oportunidad. Deja que Él pronuncie ese imperativo para que transforme toda realidad, porque hay cosas. La mamá, por más amor que le tenía al hijo, no le iba a recuperar la vida.
Estamos de acuerdo en eso, porque hay cosas que van más allá de nuestras manos, están más allá, y solamente el Señor puede actuar. Ese es el buen pastor. El buen pastor es aquel que puede cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia cuando pronuncia nuestro nombre. Ya dile al Señor, pronuncia mi nombre, arriésgate a ese efecto que puede causar la experiencia de un Dios que pronuncia con delicadeza. Él sabe pronunciarlo, lo pronunciará como nadie puede pronunciarlo. Porque así María, cuando en la resurrección le dice María, dice que María descubrió que era el Señor. La forma tan delicada y única que tiene la eternidad de pronunciar mi nombre. Díselo, no te vas a arrepentir. La bondad que puede desencadenarse es una bondad para recuperarte y recuperar tu caminar. Deja que Dios complemente tu vida con la eternidad. ¿Qué te falta? ¿Por qué andas allí lastimado, lastimada, mendigando amor o mendigando tantas cosas a este mundo? Si este mundo no te va a saciar, le encanta verte así. ¿Cuándo vamos a entender que este mundo nos ofrece muchas cosas y al final del día te quedas sin nada? Sin nada. ¿Cuántos han perdido la maravillosa experiencia y la riqueza y el tesoro de la familia por miserias que le ofreció este mundo y perdieron todo? La eternidad, hermanos, es complementar. No le andes mendigando a este mundo cuando tienes a un Dios que te va a dar más de aquello que necesitas, porque el Señor es bondadoso y se desborda en bienes materiales, espirituales, físicos. Él viene a complementar, Él lo está diciendo. Finalmente, hermanos, el buen pastor es aquel que nos cuida, que nos protege, que nos hace sentir amados, que nos hace sentir niños. Por eso ante Dios no vengas como un adulto, ven como un niño y Él te puede justificar. Háganse como niños, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas travesuras hicimos, hermanos? Y con una sonrisa fuimos perdonados por nuestros papás. ¿O no? ¿O solamente yo hice eso aquí? ¿Verdad? Así hayamos hecho cualquier cosa. ¿Por qué no presentarnos a Dios como niños? Me equivoqué. Y cómo nuestro Padre amoroso sanará las heridas, perdonará y va a recuperarte con una delicadeza y una caricia. ¿Qué padre quiere condenar a su hijo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuanto mi Padre Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien vive la certeza de un Dios buen pastor, entonces sabe que puede pedirle lo que quiera. No es presunción, pero todo lo que le he pedido a Dios me lo ha concedido. Todo. ¿No me creen? Pues sí. Y eso, ¿saben dónde lo aprendí? No lo aprendí en el seminario, lo aprendí en mi casa. Cuando mi madre decía que te quiten todo menos a Dios. Dios da todo lo que este mundo te quita. Ojalá, mamás, papá, ojalá que puedan entender que la fe no se experimenta estando en un curso de teología. La verdadera fe es cuando nuestros padres han depositado la semilla, y esa semilla de Dios funciona en todos los terrenos, en todas las partes del mundo y bajo todas las circunstancias. El buen pastor cumple su promesa de guiarnos, de conducirnos a mejores pastos. Él saldrá a cuidarnos. Por eso el Papa bellamente, no sé si han visto la cruz que trae el Papa, el pectoral, trae la imagen del buen pastor, la parábola del pastor, con una ovejita aquí. Y el Papa ha dicho repetidas veces que cuando nos hemos extraviado, el pastor no sale para otra cosa más que para cargarnos en sus hombros y regresarnos al rebaño. Y así también nuestros hombros son también una oportunidad para aquel que se ha perdido encuentre nuevamente en nosotros los hombros del Señor. Por eso
Veamos las lecturas del día de hoy. Vi una gran muchedumbre, todos vestidos de blanco, con palmas en sus manos. Eran aquellos que habían pasado por la tribulación. Les quitaron todo, pensaron que les habían quitado todo, pero no les quitaron a Dios. Y cuando alguien tiene a Dios, hermanos, venga lo que venga, no nos van a quitar nada, absolutamente nada. Esa es la certeza en la que hemos puesto nuestra fe. Eso creemos, eso vivimos y eso experimentamos. Quien no vive esta certeza, entonces viene a dormirse aquí, a pasársela bien y a ver quién vino. Quien vive esa certeza viene a darle gracias a Dios, agradecido por el poder y su manifestación en la vida cotidiana. Pidan lo que quieran en mi nombre, yo se los voy a conceder. Ese es el buen pastor que el día de hoy nos recuerda que no caminamos solos, que Él va con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.